Aló, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Vamos a ver qué está sucediendo acá. Somos 17, todavía falta gente. Bueno, don Jaime, bienvenido. Buenos, profe. Gracias. Eso, Germán, lo veo muy contento. Pero no lo escucho. Active el micrófono. Sí, profe, qué madre. Hace horas hablando allí y no me escuchaba. Ya terminó la sentencia, entonces. No, profe, eso lo tenemos terminado desde hace rato. Era que no sabía si la leíamos toda o la exponíamos así como por partes. Como ustedes gusten. Bueno, yo al menos lo que pienso hacer es como empezar desconsiderando. Ok. Como, Profe, yo tengo una consulta respecto a eso. Sí, vale. Es que, digamos, la sentencia de nosotros es un poco larga. Digamos, usted quiere que nosotros de ahí abarquemos todo o hagamos como un tipo de resumen, porque yo pienso que no sabemos cuánto tiempo tenemos. Entonces, No, la sentencia para completa la pueden subir a la plataforma. Aquí el nada, tiempo, que no sé. pongan lo más importante. Tienen, como son 6 grupos, pueden tener unos 20 minutos cada uno. Ok, profe, con eso está súper bien, gracias. Ok. Profe, pero una pregunta, digamos, ¿podemos asignar digamos, la exposición del caso a una sola persona? Porque es que si no, como que como muy enredado, repartirnos que uno hable de esto y de lo otro y así, o sea, o usted nos deja que una, digamos... Ustedes lo hacen como ustedes quieren. Si quieren lo hace una sola persona, si quieren lo hacen entre varios, ¿verdad? Pero sí tienen que ir como en una secuencia, ¿verdad? No me van a empezar por tanto y después se devuelven al encabezado. Sí, no, eso sí, no. Gracias. Bueno, yo creo que Germán está anfitrión, Germán está grabando. Entonces, oficialmente, buenas tardes, ya noches. Yo sé que en otros lugares está lloviendo todavía más que acá. Aquí llovió muy fuerte, pero ya disminuyó bastante. Sé que hay gente que está en otros lugares y que está teniendo todavía problemas de conexión. No sé, Denise, si usted quiere empezar con la sentencia de ustedes. Sí, está bien, yo puedo empezar. Adelante, Denise. Ok, tengo que poner la cámara, bueno, la voy a poner, estoy aquí. Bueno, profe, voy un toque para abrirlas. Bueno, a nosotros nos tocó la sentencia para el caso 6, que es el de Mauricio, Valeria Son, Diego y Kimberly. Entonces, un segundo. Bueno, este es un proceso de sumario de suspensión de obra nueva. Fue planteado ante el Juzgado Civil de San Ramón. La actora es Juanita Pérez Blanco y la demandada es la constructora COVID. Juanita Pérez Blanco interpone este proceso sumario contra la constructora porque
ellos empezaron bueno, la constructora empezó a efectuar trabajos en el parque, los parques ubicados en su barrio, entre ellos incluido la tala de árboles, y ella pide que en sentencia se declare primero la suspensión definitiva de la obra, segundo la destrucción de lo ya construido. Asimismo, pide el reconocimiento de los daños y perjuicios por la suma de 10 millones de colones por concepto de daños causados tanto a la propiedad como a los animales que convivían en el parque, y pide como una medida cautelar el cese inmediato de las obras. Por su parte, la empresa COVID demandada responde y se opone a todas las pretensiones de la actora, alega la falta de legitimación activa de la actora, siento que no figura como propietaria del barrio y de la propiedad, y también opone la excepción de falta de legitimación pasiva, pues la empresa contratada por el propietario, porque la empresa fue contratada por el propietario de la finca, el señor César Gerardo Valverde Salazar, y también opone la excepción de caducidad, pues señala que los primeros derrames de árboles se efectuaron hace más de 3 meses. Bueno, entonces por nuestra parte, el juzgado tiene por hechos probados los siguientes. Primero que todo, este señor César Gerardo Valverde, el grupo lo establece como propietario de la finca inscrita donde se están realizando los trabajos. Este propietario firmó un contrato privado por la suma de 5 millones de colones para la construcción en la propiedad en cita con el señor José Fernando Aguilar Alfaro, que es el dueño de la constructora COVID, en el cual pactan la construcción y mejoramiento del paisaje del parque llamado Los Parques. Ellos pactan la tala de árboles problemáticos, la siembra de árboles frutales más pequeños, digamos, a modo de reemplazo, el amurallado de algunas partes exteriores del parque y el mejoramiento escénico a través de pintura y mesas y demás objetos para el disfrute de los vecinos. Y bueno, se acuerda que el inicio de obras iniciará el 15 de febrero del 2020 y tendrá una duración de 5 meses. Eso con base en la prueba proporcionada por la parte demandada, específicamente el contrato. Después, el día 10 de febrero, también la Municipalidad de San Ramón expide un permiso de uso de suelo y una resolución municipal de ubicación solicitado por el dueño del parque, digamos, del terreno donde está el parque, César Gerardo Valverde Salazar, para construcción de obra nueva en dicha finca. Y también esto con base en el permiso adjunto proporcionado por la parte demandada. Posteriormente, se tiene como hecho probado que el día 15 de febrero la constructora inicia con los trabajos con el fin de lograr la belleza escénica en el parque en cuestión. Posteriormente, el día 10 de junio, la actora se percata de la tala de árboles efectuada por la constructora COVID. Efectivamente, sí se comprueba que estos árboles albergaban ardillas y especies de pájaros y que estos árboles servían de sombra para los demás habitantes de la zona. Esto con base en la prueba fotográfica proporcionada por la actora, donde se contempla a los trabajadores de la empresa COVID talando árboles, así como la constatación de existencia de animales como ardillas y pájaros. Y posteriormente también se comprueba que posterior a la tala de árboles, la empresa COVID reemplazó los árboles talados por árboles frutales de menor tamaño, también con base en prueba fotográfica presentada por la parte demandada, y también se efectúa la reubicación de conformidad con el plan de acción pactado en el contrato, igual con base en la prueba fotográfica. Este juzgado también, por su parte, tiene como hechos no probados que este plan de acción, digamos, de reubicación de los animales, haya sido ejecutado de mano con la institución SENASA, tal y como lo argumenta la parte demandada, siendo que don José Fernando, es decir, el dueño de la empresa demandada, no posee ningún documento que firme la reubicación realizada por el MINAI SENASA. Sin embargo, la reubicación sí se efectúa. Lo que no se comprueba es que haya sido de mano con SENASA. Ya para pronunciarme específicamente acerca de las excepciones, sobre la falta de legitimación activa, nos basamos en el artículo 107.1 del Código Procesal Civil, en el cual, se refiere a este proceso específicamente y dice que estará legitimado el propietario, el poseedor o las personas que transitan por vía pública que vean amenazados sus derechos por cualquier obra nueva que alguien comience o pueda perjudicar bienes públicos.
se debe destacar que el sumario de suspensión de obra no se tutela solamente la posesión, sino también la integridad de las personas y la integridad patrimonial de los bienes. Asimismo, de conformidad con el 19.1.7, que se refiere a la legitimación de los procesos, establece que podrán ser parte en los procesos cualquiera que en interés de la colectividad haga valer intereses difusos. Específicamente la actora hace referencia al interés a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado del numeral 50 de la Constitución Política, y la Sala Constitucional en el voto 3705 del 93 ha dicho al respecto que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado es un interés típicamente difuso que legitima al sujeto para accionar digamos, cuando lo vea vulnerado. Básicamente eso es lo que dice la sala. Como resultado, tratándose de intereses difusos, hay una legitimación totalmente abierta, siendo que pueden ser reclamados por cualquier costarricense. De manera, en conclusión, se rechaza la falta de legitimación activa. La actora, digamos, sí tendría legitimación. Sin embargo, bueno, no obstante, se debe destacar que la finalidad del proceso sumario de suspensión de obra es la de tutelar derechos de posesión o de propiedad o de las personas que transitan en lugares donde se está iniciando una obra que sea potencialmente peligrosa para ellos. Y también se cabe destacar que incluye los derechos colindantes. Sin embargo, en este caso no se ha podido constatar mediante prueba dos cosas. Primero, que los trabajos realizados no representan ningún peligro para la integridad física de las personas que potencialmente estarían transitando por el parque, siendo que no se prueba ningún potencial peligro en la tala de árboles y que este proceso ya fue terminado y que estos árboles fueron ya reemplazados. Las construcciones constan además de un amurallado en las partes exteriores del parque y la malla alrededor de que son cuestiones que la actora no hace mención respecto a la peligrosidad potencial que pudiera representar, y tampoco proporciona prueba, perito, etcétera. Entonces, tampoco representan un peligro para los derechos colindantes. Además, cabe destacar que estos derechos no son reclamados en este proceso. Segundo, si bien sí se constata a través de la declaración pericial proporcionada por Kimberly un detrimento de la flora y fauna presente en el parque, la misma perito confirma que los árboles talados fueron reemplazados por árboles frutales de menor tamaño, y las pruebas confirman que las especies de animales fueron reubicadas en otro hábitat natural. Entonces, ya para pronunciarme respectivamente respecto a la excepción de falta de legitimación pasiva, se debe tomar en consideración que a partir del permiso otorgado por la municipalidad del día 20 de febrero del 2020, el propietario del parque Los Parques es el señor César Gerardo Valverde Salazar, quien contrató los servicios de la empresa COVID aquí demandada. En dicho contrato se pactó que las obras serían iniciadas el día 15 de febrero, como ya fue mencionado, y obras que efectivamente fueron iniciadas con el respaldo del permiso expedido por la Municipalidad de San Ramón el 10 de febrero. En la declaración testimonial, además, el dueño de la empresa, el señor José Fernando Aguilar Alfaro, expone que fue contratado directamente por el propietario de la finca César Gerardo Valverde, de manera que aquí la empresa demandada COVID actuó y ha actuado en estricto apego al contrato que suscribió con el propietario de la finca y en concordancia con la ley y los permisos obtenidos, y por consiguiente se declara con lugar la falta de legitimación pasiva, siendo que ante un eventual proceso sumario de derribo en el cual, por ejemplo, se alegase la puesta en peligro de derechos colindantes, quien debe responder es el propietario de la finca. Entonces, se declara con lugar la falta de legitimación, o sea, se acepta la falta de legitimación pasiva. Ahora bien, ya respecto a la excepción de caducidad alegada por la parte demandada, se debe decir que el sumario de suspensión de obra tiene como propósito lograr la seguridad de las personas y sus derechos y evitar que se vean afectados, de manera que siempre que persista un peligro o riesgo generado a partir de alguna edificación, va a persistir también ese derecho de la persona a acudir a la vía judicial para responderlo. Por consiguiente, si se constata un riesgo en el proceso de la construcción de obra nueva, no aplicaría el instituto de la caducidad.
la persona podrá interponer el proceso sin importar cuánto tiempo haya transcurrido, siempre y cuando, como ya dije, persista la peligrosidad o el riesgo. Si bien es cierto que ya habían transcurrido más de 3 meses desde que se iniciaron las construcciones el día 15 de febrero al día de la interposición de la demanda el día 14 de junio, este aspecto es irrelevante porque el plazo de caducidad no aplica en sumarios de riesgo. Por consiguiente, se rechaza la excepción de caducidad. Entonces, ya de manera conclusiva, entonces se recalca que la actora, a nuestro criterio, sí tiene legitimación activa a este proceso. Sin embargo, procede la falta de legitimación pasiva, por lo cual la constructora COVID no está en el deber de responder ante esta situación. Y tampoco se constata ante este juzgado el peligro inminente del derecho alegado por la parte actora. Aunado a esto, cabe destacar que las obras realizadas por la constructora COVID ya fueron finalizadas, siendo que estas iniciaron en febrero y el plazo de cumplimiento acordado específicamente está en el contrato, dice que es de 5 meses. Entonces ya concluyeron las obras. Los aspectos ecológicos fueron abordados a partir del plan de acción mencionado y no persiste algún peligro en lo que ya fue edificado, o al menos no ha sido señalado o comprobado que exista algún peligro. Entonces, en cuanto a las pretensiones de la actora, como resultado se rechaza la pretensión de suspensión de obras, toda vez que estas ya realizadas. También se rechaza la pretensión de la destrucción de lo ya construido, ya que las edificaciones, siendo estas las murallas y la malla, no representan peligro para la integridad física de las personas o los animales. Y por último, este juzgado rechaza el reconocimiento de daños y perjuicios por el monto de 10 millones de colones, ya que los presuntos daños fueron abordados por la demandada a través de un plan de acción para que así la situación previa se mantuviera, de manera que no existe ningún daño o perjuicio, un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Y por último, respecto a la medida cautelar, esta también se rechaza, no procede entonces el cese inmediato de las obras por el hecho de que estas ya fueron concluidas. Por tanto, se rechaza la demanda en todos los extremos y condena a la parte actora al pago de ambas costas. Y notifíquese. Muy bien, muy bien. Déjeme ver a ver quién está poniendo atención por ahí. Don Ignacio, usted que está grabando. Sí. ¿Cómo ve usted esa resolución? ¿Comparte usted esa resolución? ¿Qué piensa usted de la falta de la legitimación activa? ¿Es correcta la interpretación que da el tribunal en cuanto a la falta a la legitimación activa? ¿Hay o tiene o no tiene legitimación en este caso? Profesor, yo no entré a conocer el fondo del asunto, entonces realmente no podría pronunciarme al respecto. Ok, bueno, eso se los hago a propósito porque todos están concentrados en su respectivo caso. Profe. Y la idea es, bueno, ya le vamos a dar la palabra a Gisela. La idea es que todos pongan atención sobre todas las situaciones, ¿verdad? Porque esto se les puede presentar en el futuro. A ver, Gisela, ¿usted qué quería decir? Bueno, de acuerdo al artículo 107.1 que mencionó Denise, para mí sí hay legitimación activa, ¿verdad? O sea, de que la señora sí puede reclamar, digamos, sí estaba capacitada para entablar la demanda. La legitimación pasiva, efectivamente no era exactamente a la constructora, sino para mí era la municipalidad, ¿verdad? Y no, básicamente eso era. Que yo sí que... Y en cuanto a la caducidad, Gisela, ¿usted qué piensa? ¿Aplica o no aplica el término de 3 meses? Que no aplica la caducidad tampoco. ¿Aplica o no aplica? No, no aplica porque, espere para ver, porque creo que tiene un plazo eso. Ahí estoy pateando, la verdad, profe. Ahí no. Ok, vamos a ver, ¿quién está por ahí que nos puede ayudar? Dayana. Aquí se está jugando el que se exime o no se exime. Vamos a ver. Dayana. Sí, profe. ¿Usted qué piensa al respecto? ¿Aplica o no aplica el plazo de caducidad de 3 meses para los sumarios de riesgo? ¿Aplica o no aplica? Revise su código si quiere.
Ay, profe, no sabría decirle en este momento. Germán. Profe, tengo mal internet, no, mentira. Eh, yo diría Pídele que se aplica. al Cristo que está detrás suyo que lo ilumine. No, profe, es la Corte Suprema Argentina. Sí, por ahí hay un Cristo. Y yo vuelvo a ver para atrás. Sí, sí, hay un Cristo. Profe, yo digo que se aplica. Ajá, ¿por qué? Sí, porque me parece que sí, profe, conforme lo expuesto por los compañeros en las audiencias. Ujú. Bueno, precisamente parte de lo que se quiso que en el nuevo código fue alinear 3 procesos sumarios que sí son interdictales, que es el de amparo de posesión, restitución y reposición de linderos, ¿verdad? Con ciertas características, ¿verdad? Y entre ellas, esas características está que la legitimación activa es tener la posesión de hecho, ¿verdad? Y la caducidad que aplica para esos 3 interdictos. Los sumarios de riesgo es un poco diferente, porque ¿qué pasa si un árbol está por caerse el 1 de enero, sigue estando por caerse el 1 de febrero, sigue estando por caerse el 1 de marzo, y usted lo vio hasta que estaba por caerse el 1 de abril, ¿ah? Y entonces, como ya pasaron los 3 meses, ya no importa si se cae o no se cae, ya no es problema de nadie. ¿Qué cree usted? ¿Hubo una edificación ruinosa que está a punto de caerle? No, sí. ¿Ah? Tiene razón. Sí, no aplica. Ok, entonces vean que esos sumarios de riesgo tienen otras características. Precisamente su nombre es lo que lo va a hacer. O sea, uno es para suspender algo que potencialmente representa un riesgo y el otro es algo que una edificación que ya existe, ¿ah? Que es el derribo, ¿verdad? Y que corre el riesgo de caer en cualquier momento. Y bueno, a propósito de la legitimación activa, ¿verdad? Vean que también cambia la legitimación activa, que con el 107 y el 19 del Código Procesal Civil, ahora el asunto es que se amplía mucho para que personas que no son los directamente afectados, porque uno diría, bueno, no es que eso le corresponde al vecino, ¿ah? al colindante que le va a caer eso encima, ¿no? Y entonces, si el vecino no hace nada y eso está por caer encima de la acera, todos los que pasen por ahí, ¿ah? Entonces vean que las características de estos sumarios de riesgo son diferentes, ¿verdad? Y tienen que tener cuidado de que las normas generales que se dan para los interdictos, santo Dios, ahí mataron a alguien ahí. ¿Qué? ¿Quién es iPhone de Mari Laura? ¿A quién mataron? Profe, soy yo, profe, Fabián. Es el teléfono de mi novia. Ok, diga María Laura que no pegue esos gritos. Ah, bueno, está bien. Yo no sé qué le estás haciendo, Fabián. No, nada, profe, nada. ¿No vuelvo qué? Silencia el micrófono. Bueno, te voy a silenciar. O querés, ok, ya. Bueno, entonces vamos a ver, ¿alguien más que quiera opinar en la forma que se resolvió ese sumario de riesgo? Vamos a ver, Diego Orozco, ¿está por ahí? Profe, Sí, Camila. yo tengo una pregunta. Ahí Denise habló sobre daños y perjuicios. Entonces, ¿no habría una indebida acumulación de pretensiones? Bueno, eso es interesante porque la norma general de los interdictos, en interdictos sí se habla de que se podría eventualmente cobrar los daños y perjuicios, ¿verdad? En este otro caso, ven que es un poco complejo el asunto, podría alegarse que sí, que no procede cobrar daños y perjuicios, pero además el punto es que qué daño y perjuicio le está ocasionando en lo personal a ella, ¿verdad? Es una cuestión más bien como de un daño potencial que se va a causar, ¿ah? Y si ella está utilizando la figura del interés difuso, ¿verdad? Para beneficiarse en lo personal, ¿verdad? Uno diría, bueno, pero ¿qué es esto tan extraño, verdad? Porque todavía en materia ambiental, cuando una parte en tutela de un interés difuso acciona, normalmente lo que pide es que el dinero se le entregue a una organización no gubernamental de defensa del ambiente, ¿verdad? Entonces, por ese lado uno dice, bueno, está bien,
cualquiera puede defender el ambiente o los bienes públicos o el parque de la comunidad, ¿verdad? En eso la legitimación sí es muy amplia. Pero ¿podrá una persona en lo individual arrogarse ese derecho y además pedir el pago de daños y perjuicios para sí mismo? ¿De qué cree, Camila? Yo me imagino que no. Si son intereses difusos, no puede ser individualizable, ¿no? Sí, la gente a veces cometen esos errores cuando cobran daños y perjuicios. Por ejemplo, pensemos en que una persona, el hijo tiene un accidente, ¿ya? Y entonces cobran por el hijo, actuando en el ejercicio de la patria potestad, está bien, daños materiales y el daño moral. Pero después también no explican que están actuando a título personal y entonces empiezan a cobrar que también que los trastornos de sueño que tuvieron los papás al respecto, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se cobran daños y perjuicios de qué es lo que los origina, ¿ah? El nexo causal y ver si realmente ustedes están legitimados o no para cobrar ese tipo de daños. En el caso de esta señora, a mí me parece que no, ¿verdad? En el caso específico de esta señora de este caso, ¿verdad? Y Pero bueno, una consulta. sí, ¿quién habla? Gisela. Pero que hable Valeria primero. Pues ya Valeria. No, profe, lo que le quería preguntar era, digamos, es que hace unos días estaba viendo un recurso de amparo. Entonces, si yo hago esto, o sea, este mismo caso, pero yo interpongo esto como, o sea, con mi nombre, pero en pro de una asociación, digamos, como de desarrollo o algo así, o sea, sí se podría cobrar daños y perjuicios para ellos. Bueno, normalmente lo que se dice, se declara con lugar el recurso de amparo y sí, se condena al Estado en abstracto al pago de daños y perjuicios. Ahora bien, usted, esa sentencia, la Sala Constitucional no tiene una etapa de ejecución. Ustedes tienen que irse a los tribunales ordinarios a presentar la ejecución de esa sentencia y bueno, demuestre los daños y perjuicios, ¿verdad? Pero entonces usted, que obviamente las costas, pues sí las podrá cobrar a favor de la persona litigante que hizo el caso. Usted podría eventualmente, ligando el asunto a los daños y perjuicios, intentar ligarlo con el fin que tiene su ONG y decir, bueno, por ejemplo, Mar Viva, que se dedica al cuidado de los peces y en los mares, de que no usen dispositivos que maten tiburones y tortugas y todo lo demás. Entonces, bueno, eventualmente podría intentar un cobro para la fundación, alegando que esa acción que estaba realizándose o esa omisión del gobierno le afectó a ese recurso y que entonces quieren reinvertir eventualmente en solucionar eso, ¿verdad? Pero sí tiene mucha gente dice, presentan amparos, amparos y amparos, y después dice, ay, le gané al Estado, le gané, sí, pero se van a etapa de ejecución y no consiguen nada, ¿ah? Entonces sí tendría que ligarlo muy bien, ¿verdad? Ligar lo que se quiere y con uno la no puede retribución. pensar, digamos, en ese caso de la señora, o sea, yo pensaría, digamos, una mala fe, porque yo digo, o sea, ¿a quién se le ocurre que porque corten árboles me va a perjudicar a mí en lo personal? Se perjudica a una comunidad, pero yo no puedo pedir daños y perjuicios para mí, digamos, para mi ganancia. Entonces ahí uno también, porque hay más de un vidillo, ¿verdad? O sea, que intentando entablar una demanda, o sea, quiere sacar ganancia propia. Entonces también ahí uno ve como una intención como que no calza. Sí, efectivamente, hay gente que trata de beneficiarse de eso. Y hay un montón de gente. Yo trabajé muchos años con el MINAE y era muy frecuente ver gente que interponía recursos para ver cómo le sacaba dinero al Estado o a las empresas, ¿verdad? Pero digamos en este caso, pensemos que entonces cambiémosle un poco el uniforme a la parte actora, digamos que ella es la presidenta de la Asociación de Desarrollo y pensemos que efectivamente se hizo una corta sin permisos, ¿verdad? Y que se le causaron daños al parque. Bueno, eventualmente se podría haber pedido, ¿verdad? Pensemos que dinero para la restitución
y siembra de árboles y reparación de los daños causados, ¿verdad? En el parque, ¿verdad? Pero fondos para la Asociación de Desarrollo, ¿verdad? No directamente para ella como persona física, ¿verdad? Profe, es que digamos, mi pregunta se basa en que hace unos días yo expuse un caso en administrativo, y es que digamos, sí, el recurso de amparo lo interpone una muchacha a favor de la asociación ecologista de Limón, y de hecho a ella le dan lugar al recurso, y es por esto, de hecho es por la tala de árboles en una zona forestal, independientemente que la zona no estaba registrada como un área de conservación o algo así, se logró determinar que era un área forestal y que no podían darle una explotación privada. Entonces, digamos, a ella sí le conceden esto, pero en favor de la asociación, por eso era mi pregunta. Pero gracias. Ok, pero entonces no. Ese es el asunto, o sea, depende, si usted lo cobra en lo personal, posiblemente digamos, no de ello, usted como por qué, pero si usted sí lo está cobrando a nombre de la asociación y pensando en que esos fondos van a ir precisamente a la reparación de ese daño en lo particular en ese lugar, entonces es posible que se diga, bueno, sí está bien, ¿eh? Le vamos a dar los fondos. Una pregunta. Sí, a ver, Nazaret. Si yo solicito, digamos, daños y perjuicios porque, bueno, demando a la municipalidad, por ejemplo, por un daño en las alcantarillas y ya se han muerto varias personas, entonces yo lo demando como representación de la comunidad y pido daños y perjuicios, igual no valen. Bueno, no, usted puede pedirlos. Yo no les estoy diciendo que no lo pidan, ojo, les estoy No, pidiendo. me refiero a, o sea, igual me los dan o no. Bueno, pero entonces ¿usted qué diría? O sea, usted pide que se reparen los daños y que se restituyan las alcantarillas y que para crear un fondo para los lesionados por la falta de alcantarillas, entonces que se otorgue un monto ahí como para cubrir no sé, podría, pero sí tendría como que ligarlo a algo, ¿verdad? No, eso, porque la sala, en todos esos tipos de procesos, la sala resuelve en abstracto. Y dice, en abstracto se condena el pago de daños y perjuicios, ¿ok? Ahora, en el proceso correspondiente de ejecución, usted tiene que ver, ¿verdad?, cómo liga eso, ¿verdad?, y cómo lo pide, ¿verdad? Porque no es simplemente decir, bueno, como la sala me dio la razón, deme 100 millones de colones. Bueno, sí, pero como por qué concepto, ¿verdad? Se tiene que relacionar, ¿ok? Bueno, vamos a ver. Valeria, ¿usted quería exponer su sentencia? Sí. Adelante. Bueno, vamos a exponer todos, entonces. Ok, bueno. Esa NASA, me parece. Usted me va diciendo cuál es el orden. Sí, listo. Bueno, primero para iniciar, este es un proceso, ¿verdad?, sumario, en donde interpuesto por el señor José Ignacio Salazar Valerio, en representación de Jaime Andrés Rivera Araya, contra Donier Jesús Padilla Campos, en representación de María José Salas Pérez. Bueno, que lo representa María José Salas Pérez. El síntesis de las alegaciones es básicamente que mediante el escrito presentado el 15 de junio del 2020, la parte actora formula pretensión con el fin de que se condene a la parte demandada al desalojo y pago de los siguientes extremos pecuniarios, que son 5 millones de colones por construcción de emergencia a la pared que derriba la parte actora y perjuicios de molestias causadas a los vecinos propietarios de los condominios, y 1.500.000 colones por la pérdida de unos libros antiguos en oferta y la eventual ganancia que pudo haber obtenido la parte actora, que sería el señor Ignacio Salazar. Asimismo, solicita un desalojo por la parte demandada porque este incurrió en faltas graves cometidas por ejercicio abusivo de su cargo y malas conductas dentro del condominio. En fecha del 16 de junio del año presente, Donier Padilla Campos, representada por la licenciada, presenta contrademanda contestando negativamente el escrito inicial, interponiendo defensas y excepciones de falta de legitimación pasiva, acumulación indebida o abusiva de pretensiones, y solicitando declarar sin lugar la demanda en todos sus extremos, así como el respectivo pago de costos por parte del actor y el pago de 4.500.000 colones por concepto de daños y perjuicios producto de las falsas afirmaciones realizadas por la parte actora. En fecha del 22 de junio del presente año se celebra audiencia de prueba donde no se da anuencia a conciliar por las partes y se conoce sobre los testigos, así como presencia de una contraprueba presentada por la parte demandada.
Sobre los hechos probados, básicamente el hecho primero es que se prueba que el señor Dunier Padilla Campos, electo como administrador del condominio vertical habitacional Valle Esmeralda el año 2018. El segundo es que este tiene un permiso de utilización, o sea, él vive dentro del condominio y tiene un permiso de utilización de 2 plazas de parqueo, que está acreditado mediante documento escrito del acta de la asamblea número 45 y mediante testimonio generado por Brian Loría en la audiencia. Sobre las quejas escritas, se acredita la existencia de 2 quejas en contra del demandado sobre el tema del aparcamiento en lugares ajenos. De hecho, tercero, que durante el periodo que va del 24 de mayo del 2020 al 29 de mayo del 2020, el señor Dunier Padilla no se encontraba dentro del país por prueba aportada en control migratorio, por lo cual se acredita que la firma y la presencia de dicho sujeto en la reunión llevada a cabo el 27 de mayo del 2020 son falsas. Hecho cuarto, que la señora Carla Ortiz y el del señor Dunier Padilla van a redactar una carta a la Junta Directiva del Condominio Valle Esmeralda porque había una pared que estaba húmeda y que estaba generando problemas al señor Dunier. Entonces esta junta directiva va a sesionar y decide derribar dicha pared con la mayor brevedad posible y ellos mismos cubrir todos los gastos de la reparación, por lo cual se determina que son estos quienes contratan a los encargados de las reparaciones y modificaciones en el condominio, y el señor Dunier Padilla Campos no inicia por su cuenta ninguna reparación o modificación, ni ordena el derribo de dicha pared. Asimismo, se acredita que el derribo de dicha pared comprometió efectivamente la naturaleza constructiva del edificio y se debió evacuar a los pisos quinto y sexto de manera inmediata. Luego, que la Asamblea de Condominios desembolsa la cantidad de 5 millones de colones para el arreglo de la pared derribada con el fin de reconstruirla de manera urgente, puesto que configura un peligro y molestia inminente a los vecinos, se logra acreditar, y que se pierde la oportunidad de compra por parte de unos libros por parte del señor Ignacio Salazar Varela. Y el hecho sexto, que también se acredita, es que este señor ha presentado una queja en contra del señor Dunier Padilla, específicamente por la utilización de un espacio extra acreditado en acta número 13 de la Asamblea General Ordinaria del Condominio Vertical Valle Esmeralda, a la cual se opone, digamos, para otorgarle este permiso al señor Dunier. Y también se acredita que el señor Dunier sí ha convocado a las asambleas en su cargo de administrador. Como hechos probados, no se acredita que el señor Dunier en sus funciones como administrador del condominio vertical habitacional haya abusado de su puesto de trabajo, incurrido por tanto en conductas deleznables e irresponsables con los demás vecinos, porque no hay pruebas fehacientes que confirmen estas actuaciones. Sobre el hecho segundo, no se acredita la existencia de 20 plazas extra en cada condominio, debido a que no se presenta prueba al respecto. Sobre las quejas escritas, no se acredita la existencia de las 5 pruebas escritas restantes que ellos alegan, ¿verdad?, que la parte actora alega sobre el uso del aparcamiento y de los condominios. El hecho tercero es que no se acreditan las afirmaciones que se comentan en el acta número 46, que dicen y afirman que el señor demandado estaba presente en la reunión del 27 de mayo del 2020 y alega tener derecho de propiedad en el rancho número 2. Esto no es acreditado. Hecho cuarto, que se haya evacuado los pisos 5 y 6 con 5 días de anticipación, como lo indica el decreto número 98 de la Junta Directiva de Condominios. Sí se evacúan, pero no se evacúan con 5 días de antelación. Y hecho quinto, que las posibles ganancias del señor Ignacio Salazar en la compra y posterior venta o negocio realizar con los libros hayan sido de 700,000 colones, puesto que dicha promoción tenía un costo de $50 por los bienes y $60 por el envío, lo cual suma $110, que el tipo de cambio actual corresponde a 63,580 colones, lo cual no es ni la 10ª parte de lo estimado en los gastos. Y hecho sexto, que los vecinos hayan manifestado reproche a las acciones irresponsables del señor Dunier Padilla. Va esto. ¿Quién continúa? Yo. A mí me corresponde hablar sobre el análisis de las cuestiones debatidas. Y bueno, primero sobre lo medular del asunto se debate sobre las modificaciones en la estructura del condominio Valle Esmeralda y sobre el accionar del señor Dunier Padilla en su condición de administrador del condominio, puesto designado por la Asamblea de Condominios, así como su condición de condómino.
Lo anterior en supuesto perjuicio del señor Ignacio Salazar Valerio. Este tribunal en su proceder analiza el panorama de la situación, sirviendo como un instrumento mediador y resolviendo de acuerdo a los principios así dispuestos en el artículo 2 del Código Procesal Civil para garantizar un proceso justo e imparcial. Bueno, al examinar las pruebas minuciosamente y someterlas a los criterios de admisibilidad probatoria así dispuestos en el artículo 43.3 del Código Procesal Civil, se acreditó las pruebas documentales, testimoniales y periciales, mismas que se encuentran ya expuestas en los hechos probados y no probados, teniendo por esclarecido que, primero, el demandado no ejerce abusos a su puesto administrativo, por ende su accionar no resulta contrario a la ley número 7.933, tampoco transgrede el decreto ejecutivo número 32.303 ni el reglamento de régimen condominial del proyecto habitacional de Valle Esmeralda. Además, sobre lo referente al uso de las plazas de los vehículos, en este caso en particular se logra demostrar que distintos sujetos utilizan las plazas de parqueo que no le corresponden. Al ocurrir esto, el demandado no tiene lugar para parquear, ya que su plaza está ocupada y por órdenes de seguridad se ve obligado a utilizar un campo que no le correspondía. Sobre lo anterior, el reglamento de régimen condominial del proyecto Habitación Valle Esmeralda, en su artículo 10 dispone que ningún habitante del edificio puede utilizar un espacio del parqueo que no le corresponde, y de comprobarse esto, se iniciará una investigación y se dispondrá sanción contra el condominio denunciado de conformidad al régimen sancionatorio Valle Esmeralda. De este modo, este mismo artículo establece que se deben implementar sanciones contra el condominio que realice dicha acción. Por esto, el accionar de estos sujetos a lo sumo representa una falta al reglamento anteriormente citado. En relación con esto, se considera que dicha situación está evidentemente ligada a una inadecuada administración o organización por parte de la Junta Directiva del Condominio, y son estas las competentes encargadas de resolver dicha problemática. En este sentido, se debe agotar la vía administrativa antes de ejecutar acciones por órganos superiores, puesto que no hay prueba fehaciente que demuestre que el señor Ignacio Salazar presente queja formal en contra de las actuaciones del señor Donier Padilla, y del mismo modo tampoco se solicita la realización de asamblea para resolver aquí lo debatido. En cuanto al uso de los ranchos y sitios recreativos de uso común, en este caso no se logra demostrar que el señor Donier limita el uso de dichos espacios. Sobre la modificación de la estructura, en la prueba pericial mostrada por la parte actora, efectivamente sí se demuestra que hay un peligro al derivarse una pared maestra, pudiendo generarse así potenciales daños a la estructura del edificio. No obstante, este peligro no es generado por la parte demandada presente, sino que es realizado por la Junta Directiva, de manera que se exime de responsabilidad civil al demandado, dado que este no es el accionante. Por lo expuesto anteriormente, el tribunal le da la razón a la parte demandada aceptando su excepción de falta de legitimación pasiva, mas no la de indebida acumulación de pretensiones. Sin embargo, se rechazan las pretensiones de la parte actora debido a que no se comprueba con veracidad todos los hechos demandados, y se afirma que no es el demandado a quien se le debió acusar por los hechos de derribo. Asimismo, no existe legitimación pasiva para la presentación de la demanda, puesto que el responsable de los daños sobre las cuestiones aquí debatidas no es el demandado, sino la Junta Directiva, por lo cual no existe un nexo causal que permita acoger los alegatos de la parte actora. ¿Quién sigue, don Edson? Eso sería sobre el análisis de las cuestiones debatidas, y seguiría Valeria, sí. Un momentito, antes de seguir adelante. Don Edson, ¿qué pasaría si después entonces la persona vuelve a presentarse otra demanda, pero contra la Junta Directiva? Contra la Junta Directiva se tendría que analizar los hechos que, para mi consideración, caen en la responsabilidad de la Junta Directiva, porque en los hechos probados se expusieron que son estos que accionan sobre la modificación de la edificación,
y la misma en la prueba pericial se demostró que constituye un peligro. Ok, no es que, sí, nada más para decirles que a veces que hay que tener a veces cuidado cuando uno dicta sentencia, porque usted dice, no, él no tiene responsabilidad, la responsabilidad es la Junta. Presentan otro caso contra la Junta y le van a decir, pero usted ya adelantó criterio. ¿Ah? Sí, es que ellos eran los responsables. Yo tengo una duda, porque digamos, al yo redactar que el acusado no es responsable, de alguna manera tenía que, digamos, darle fuerza a ese argumento. Entonces, para eso se desarrolló un poco sobre la responsabilidad y nexo causal. Entonces, por eso es que me metí un poco a esa parte. Ok, está bien. Bueno, digamos, continuaba aquí en Valeria. Sí, señor, yo. Adelante. Bueno, yo les voy a hablar sobre las exposiciones opuestas por la parte demandada. Específicamente sobre la legitimación pasiva en el presente caso, se acoge la excepción de falta de legitimación pasiva establecida en el artículo 21 del Código Civil, donde este aclara que será parte legítima la persona física o jurídica a la cual se atribuye la relación vinculada con la pretensión planteada en este proceso. Al igual expone la doctrina que la falta de legitimación pasiva se da cuando la persona demandada no es aquella quien la ley sustantiva habilita para discutir la cuestión formulada por la parte actora. Una vez explicado esto, nosotros consideramos como tribunal que Dunier Padilla no es la persona a la que debería de ser demandada en el proceso, debido a que se logra probar por los hechos ya expuestos por la compañera Nazaret que no es la persona que ejecuta las órdenes de derribo de la pared, la cual es como el hecho controvertido, perdón. Y a la vez no afecta o no se han recibido quejas formales sobre la acción de esta persona por parte de los contactos, que respecto al supuesto para este proceso no se logra su posible ganancia. Respecto a la indebida acumulación de pretensiones o bien el abuso, el tribunal acoge también la excepción y considera que al no haber una conexión fundamental entre ellas en el proceso abierto y en el presente caso, el cobro de 6 millones de colones en total por daño material y moral que se le acusa al señor Dunier Padilla, además de la petición de que este abandone el residencial, no es proporcional a la demanda. En primer lugar, porque el condominio cuenta con un reglamento que establece que cualquier falta de los condominados se resolverá mediante una multa. Como le dijo el compañero Edson, no se agotó la vía administrativa y de hecho no hay ningún tipo de sanción en contra del señor Dunier Padilla. Por lo que consideramos que pedir el desalojo y además es una indebida acumulación de pretensiones. Sigue Gisela sobre las peticiones peticionadas. Bueno, sobre las pretensiones, se rechazan las pretensiones de la parte actora. Como quedó demostrado, no se encontraba en sus funciones, porque el señor Dunier no se encontraba en sus funciones ni ejerció la orden de derribo. Fueron, bueno, sus superiores, la junta directiva, quienes tomaron la decisión por considerar el problema como emergencia. Ay, se me cae el teléfono, pero bueno, ahí vamos. Se rechaza el pago de 1 millón de colones por los daños causados al señor Ignacio Salazar por la pérdida de oportunidad de la compra de los libros, porque si bien perdió la oportunidad, tenía que evacuar por un asunto de emergencia en el momento, y se considera excesivo, abusivo y sin fundamento porque no es posible asumir un supuesto de una posible venta sin una prueba evidente de que existía un comprador para dichos libros. Se rechaza de forma contundente el desalojo del señor Dunier por carecer de fundamento jurídico y violentar los derechos de acuerdo a la Constitución en el artículo 45, por cuanto especifica que la propiedad privada es inviolable. Es decir, o sea, esa parte no aplica por ningún lado de que se le pueda desalojar a nadie que viva en un condominio solo por incumplir algunas cosas que están reglamentadas ya en el reglamento del Valle de Esmeralda.
Además, el reglamento que se presentó a este juzgado establece una multa de 50.000 colones para los actos graves específicos sin que estos sean mencionados o detallados, y en los que el señor Padilla supuestamente incurrió. De ser así, no aplica por ningún motivo el desalojo, sino la imposición de alguna multa específica mencionada en dicho reglamento del condominio o en su defecto por la ley 7933, que es la ley reguladora de la propiedad en condominio, que se establece en casos especiales y con su debido proceso demostrado. Y lo que aplicaría en caso de que no se establezca el monto, digamos, del reglamento del condominio, sería una multa de un salario base, en la cual al día de hoy sería de 450.200 colones, según lo establece la ley. Eso sería. Profe, por tanto, considera el tribunal que y declara sin lugar a en su totalidad la demanda, entonces de extremo se le da la razón a la parte demandada y se condena a la parte actora al pago de 4.500.000 colones por el daño moral causado a la parte demandada en el presente proceso. Además, se condena al pago de costos a la parte actora. Ok, muchas gracias. Bueno, un par de cositas. En los procesos sumarios, bueno, en estos casos hipotéticos, a propósito, a ustedes se les pone información, ¿verdad? Que no necesariamente son cosas que se pueden pedir en sumario, ¿verdad? Y, por ejemplo, a veces se hacen, en la vida real también sucede, ¿verdad? Se presentan pretensiones que no son acumulables entre sí. En un proceso normal, en la etapa de conocer excepciones procesales, ¿eh? Por ejemplo, lo que es litispendencia, litisconsorcio, pasivo necesario, indebida acumulación de pretensiones, falta de competencia. Ese tipo de excepciones normalmente se va a resolver antes. Entonces el proceso se va a ir limpiando ya para la etapa de juicio. Esas cosas ya se deberían haber resuelto. Cuando no se han resuelto y se dejaron pasar, ¿verdad? Por algún descuido del tribunal, ¿verdad? En sentencia simplemente lo que habría que decir, bueno, en cuanto a tal pretensión, esta no es la vía, por ejemplo, para pedir un desalojo. O sea, la sanción, como ustedes lo dicen, y ustedes lo verificaron en los reglamentos y en la ley de propiedad en condominio, algunas de esas faltas que se le atribuyen a lo más podrían ser sancionables con unas multas si es que así está expresamente previsto en el reglamento, ¿ah? Pero pretender, ¿verdad? Por esta vía desalojar a alguien, pues no procede, ¿verdad? Entonces, esa excepción, en su momento, como excepción procesal, se debió haber dicho, sí, esta excepción se declara con lugar y en cuanto a eso no vamos a seguir conociendo en este proceso. Luego, la parte contesta, y eso es muy frecuente, que la parte que contesta obviamente va a pedir que se condene el pago de costas, eso es obvio. Pero muchas veces ponen y solicito que se condene a la actora al pago de daños y perjuicios. Eso uno lo que hace es simplemente decir, bueno, se deniega porque, primero, en procesos sumarios, eso solo sería posible vía contrademanda. Y bueno, en un proceso sumario no hay contrademanda, ¿ah? Pero pensando que fuera un proceso ordinario, la única forma de que la parte demandada pueda cobrar daños y perjuicios es que haya contrademandado y expresamente explicado por qué se le tendrían que pagar los daños y perjuicios. Entonces vean que eso es una práctica, digamos, desafortunada de los litigantes cuando contestan una demanda, ¿eh? De pedir que se condene el pago de costas y que se les condene a la parte actora al pago de daños y perjuicios, ¿verdad? Entonces, bueno, eso, si por ahí se decía en el ejercicio, era una trampa para que ustedes la vieran, ¿verdad? Y que para explicarles que eso es un error. Fe, una pregunta. Entonces ahí lo que aplicaría es un proceso aparte. O sea, ya para el desalojo. No, para la contrademanda, o sea, Dunier tendría que presentar un proceso aparte, digamos, ya no es un sumario. Si él considera que con ese proceso sumario, por todas las cosas que ahí se dijeron, se le causó
un daño en su estima y un daño en su imagen como administrador y que se hicieron cosas muy feas. Y entonces él quiere cobrar daño moral, porque material en realidad no pareciera que hubiera daño material. Él tendría que presentar un ordinario de daños y perjuicios. Pero no podría dentro del mismo sumario simplemente decir que se le pague, ¿verdad? Y otra cosa, pero obviamente el desalojo obviamente, bueno, si él vive en un condominio y pagó por su propiedad, o sea, no hay ninguna forma de sacarlo de ahí por una, o sea, por ninguna, o sea, yo digo que eso no es ni siquiera una opción. No es una opción. Solamente una multa. Ya. Sí, yo de hecho, bueno, no conozco ningún reglamento de condominios que sea tan estricto como para decir que el dueño tiene que salir. O sea, como que no tiene como sentido. ¿Ah? No, porque usted compra una propiedad y porque incumpla una multa, usted le pueden cobrar una multa, pero hey, le pueden embargar su propiedad, pero o sea, usted no lo pueden quitar de su propiedad porque es inviolable, está en contra de la Constitución totalmente. Sí, como les digo, no conozco una disposición que llegue a ese punto, ¿verdad? Evidentemente sí hay disposición, si no fuera el dueño, si fuera un inquilino de él, ahí sí podría realmente pedirse que ese inquilino salga, ¿verdad? Él como condómino, él es dueño de la propiedad, pero obviamente hay un reglamento que respetar. Pero sí la sanción tendría que estar expresamente previsto en el reglamento de condominio. O sea, no podría así sacarse de la manga a alguien y decir, le faltó a la moral y a las buenas costumbres y tiene que salir. O sea, tendría que estar expresamente esa sanción contemplada en el reglamento. ¿Y qué podría decir? Bueno, o sea, de que una posibilidad tal vez del condominio en general de comprarle a él, ¿verdad? Tendría que existir alguna previsión en ese sentido, ¿verdad? Que el condominio dijera, bueno, siendo que su actitud definitivamente es muy negativa y que usted no respete y se le han puesto todas las multas, ¿verdad? Y siendo que hay una previsión en el reglamento, pues bueno, vamos a proceder, ¿verdad? Pero es como, tienes razón, Gisela, ¿verdad? O sea, eso como les digo, posiblemente si se hubiera conocido la excepción en la audiencia preliminar y ahí se hubiera resuelto, o incluso anterior a la audiencia preliminar, ¿verdad? Se hubiera dicho, sí, definitivamente esa pretensión no es acumulable, ¿verdad? Y si la lleva a otra vía, posiblemente se lo hubiera declarado sin lugar, ¿verdad? Porque el sentido de este proceso sumario solo es como para algunas cuestiones. Ven que estos procesos son para cuestiones muy puntuales, ¿verdad? Y entonces, si usted empieza a pedir cosas que no son tan puntuales, pues tendría que irse a un ordinario, ¿no? ¿Algo que agregar, Gisela? No, señor, gracias. Ok. Bueno, a ver, ¿quién más tenemos por ahí que tenga listo su caso? Profesor, ¿puedo seguir yo? Adelante, don Ignacio. Sí. Sí, buenas tardes. Voy a compartir pantalla para que sea un poco más dinámico. A nosotros nos tocó conocer en el proceso en el que Edson es el actor y Valeria Barrantes es la demandada. Nosotros, pues, no pudimos, pues, empezar a conocer el fondo del asunto por las siguientes razones. Con vista en la demanda monitoria arrendaticia presentada a este juzgado por Edson Abad Núñez Cordero, la presente autoridad debe señalar que, según lo dispuesto en el numeral 105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, son los juzgados civiles quienes tienen la competencia por materia para conocer sobre los procesos monitorios arrendaticios, siendo que los juzgados especializados de cobro judicial ventilan únicamente los procesos monitorios de naturaleza dineraria. La parte actora dirigió este proceso monitorio arrendaticio al juzgado de cobro.
Ese fue el error. Entonces nosotros pues tuvimos que declarar pues la inadmisibilidad de la demanda. Dicho lo anterior, este juzgado especializado de cobro judicial, bajo disposición del artículo 9.1 del Código Procesal Civil, debe declarar de oficio su incompetencia para conocer la demanda presentada por Edson Abad Núñez Cordero, parte actora, puesto que de conformidad con el artículo 8.1 del Código Procesal Civil no se cumple con uno de los presupuestos procesales necesarios para la admisibilidad de la acción procesal. En este caso, la existencia de competencia objetiva de este juzgado. Cabe advertir que este requisito procesal está en función de brindar a las partes un debido proceso de conformidad con la vía específica que la normativa nacional dispone para dirimir debidamente los diversos conflictos de la vida diaria según la naturaleza variada de estos. Los tribunales y juzgados de la República deben velar porque la aventura procesal se ajuste a la acción planteada, siguiendo las normas procesales de jurisdicción y competencia del órgano respectivo. En este sentido, esta autoridad señala su incompetencia para conocer el conflicto y declara inadmisible la demanda presentada por Edson Abad Núñez Cordero, puesto que no se cumplen los requisitos necesarios para la validez del proceso, siendo que el despacho judicial competente era el juzgado civil del Tercer Circuito Judicial de San Ramón, bajo las disposiciones de los artículos 7.4, 8.1, 8.2, 8.3 del Código Procesal Civil y el 105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Entonces, tomando en consideración las razones de hecho y derecho citadas, y citando precisamente estos artículos, se declara inadmisible la demanda como sanción procesal y se ordena su correspondiente archivo. Esta autoridad juzgadora considera que la acción procesal presentada en el despacho constituye una demanda defectuosa en vista de ausencia del presupuesto procesal de competencia objetiva, lo que no otorga validez al inicio de un proceso jurisdiccional en este juzgado especial de cobro, para ventilar las pretensiones de la parte actora, y condenamos a la parte actora al pago de las procesales y personales que pueden devenir en este trámite. Este que redactamos es el auto de inadmisibilidad de la demanda. Sin embargo, diríamos, este auto pues lo redactamos ciñéndonos pues a un realismo jurídico, pero quizá para beneficio académico nosotros también redactamos toda una sentencia distinta si el proceso se hubiera ventilado en el juzgado civil. Ok, entonces antes de pasar a eso, muy bien, muy bonita la redacción. No obstante, no hay que confundir lo que es inadmisibilidad con lo que es incompetencia, ¿verdad? Cuando a un juzgado le llega un proceso que no le corresponde por competencia objetiva, el juzgado lo que se declara es incompetente y lo remite al juzgado que corresponde, ¿verdad? La inadmisibilidad es otra cosa, ¿verdad? Digamos que ahí ustedes, el ejercicio es interesante, pero no pueden justificar una inadmisibilidad por una incompetencia, o al revés. O sea, si es incompetente, el juzgado dice, esto no nos corresponde, nos declaramos incompetente y lo remitimos al juzgado que corresponde. En cuanto a lo de la inadmisibilidad, recuérdense que eso es más por defectos formales que tiene el escrito inicial y que se le hacen una serie de prevenciones para que los corrija, y si no se corrigen esos defectos formales, se declara la inadmisibilidad. Y incluso la norma incluso da la posibilidad de hacerle 2 veces la prevención, ¿verdad?, de subsanación. Pero entonces no confundan una cosa con la otra. Ahora, digamos que lo hubieran presentado en el juzgado correcto. Entonces, ¿cuál sería la resolución que dan ustedes? Sí, bueno, ahora sí, conociendo el fondo del asunto, pues decimos que Edson Abad Núñez Cordero es la parte actora e inicia el proceso monitorio arrendaticio contra Valeria, porque Valeria es una arrendataria de uno de los apartamentos del cual Edson es propietario registral, y alega que Valeria Barrantes cambió el uso del bien inmueble arrendado, que originalmente se había pactado para usarse únicamente con fines de vivienda, y eso estaba en el contrato que celebraron en 2016. El señor Núñez dice que se entera el 21 de enero. Desde hace 3 meses, Valeria Barrantes ha utilizado el inmueble ejerciendo labores de notariado profesional en derecho,
la parte actora en la demanda ofrecida considera que producto de la actividad que está ofreciendo, el inmueble está sufriendo más desgaste de lo usual y que de haber sabido desde el principio el uso que se pretendía darle, el precio y de la mensualidad y la relación de arrendamiento y otros términos del contrato hubieran sido distintos. En la parte actora alega también que se le indicó en reiteradas ocasiones a Valeria Barrantes que volviera a utilizar el bien en el término original que se pactó y que se lo comunicó por escrito. Y precisamente se vence los términos del contrato, el plazo de 3 años por el que se pactó el contrato, y Valeria aún no ha desalojado. Entonces Edson pide en sentencia que se ordena a la demandada restablecer las condiciones del inmueble a su estado original y el desalojo de Valeria Barrantes correspondiente al pago de 6 meses de renta según la estimación de estos procesos. Y subsidiariamente también pidió que de no ordenarse el desalojo de Valeria se celebre un nuevo contrato, y además pidió una medida cautelar de embargo preventivo. Y Valeria contesta la demanda y dice que eso no tiene, que tiene falta de derecho, pone las excepciones de falta de derecho, que sí comunicó de previo mediante correos electrónicos el cambio de destino del uso del bien, y que Edson no encontró inconveniente y que inclusive estuvo de acuerdo. Hechos probados, pues se prueba que Edson tiene la legitimación suficiente para incoar sus pretensiones en este proceso monitorio, puesto que efectivamente tiene una relación de arrendamiento. La parte actora ofreció un contrato de arrendamiento que celebraron en 2016. Y allí este hecho queda acreditado por eso y también por la declaración del testigo Rosángel Cordero Núñez. También pues se logra como hecho probado decir que Edson comunicó por escrito a Valeria Barrantes que el vencimiento del plazo contractual pues estaba cerca, y sobre este hecho pues se logra constatar con la declaración. Es relevante mencionar que los supuestos de la prórroga tácita que establece el artículo 71 de la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos por este hecho probado, pues no se cumplen, puesto que Edson Núñez, en su condición de arrendante, sí notificó por escrito a la arrendataria la voluntad de no renovar el contrato. Efectivamente, Valeria Barrantes ha estado desarrollando labores de abogacía y notariado en el inmueble que también alquila como vivienda. La parte demandada se allanó a este hecho, aceptó el hecho y dice que Edson estaba enterado. No logra probarse que Valeria haya avisado a Edson en octubre de 2018 que iba a realizar un cambio del uso del destino del bien. Valeria alega que tiene correos electrónicos que intercambió con el señor Edson, pero ellos no aportaron ningún medio de prueba que diera sustento a esto. Hubiera sido bueno que aportaran prueba documental o medios tecnológicos y científicos para dar veracidad. Tampoco logra probarse que el inmueble que alquila Valeria Barrantes esté sufriendo desgaste producto del desempeño de esas labores, porque las partes no aportaron ningún medio de prueba y tampoco logra acreditarse que hubieron cambios estructurales o construcciones o remodelaciones. Sobre el análisis jurídico, el artículo 45 de la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos es claro y dice que no se considera cambio del destino para vivienda la instalación en el inmueble arrendado de una pequeña industria doméstica o artesanal o el ejercicio de una profesión liberal siempre que el arrendatario siga habitando el edificio. Entonces, nosotros, este juzgado civil encuentra que se acreditó que Valeria ha estado trabajando con estas labores, y entonces no cabría ordenar el desalojo por esa causal. Si bien la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos dice que es motivo de desalojo el cambio del uso del bien, este artículo 45 es muy claro
al señalar precisamente que no constituye cambio el ejercicio de una profesión liberal. También podemos decir que en vista del proceso monitorio arrendaticio, sí se llegó a probar que Valeria continúa viviendo y que ya transcurrió el plazo contractual que se celebró y que vencía el 21 de mayo, sobre el cual el actor declaró por escrito a la demandada que no tenía intenciones de renovarlo. En vista de esto, en el presente monitorio arrendaticio no se acredita que se cambió el uso del bien, pero sí se acredita el vencimiento del término del contrato, que era de 3 años. En ese mismo orden de ideas, el juzgado civil no encontró oposición fundada a las pretensiones de desahucio. Cabe resaltar que en un proceso monitorio arrendaticio son muy limitadas las oposiciones fundadas que admite el Código Procesal Civil, que pueden ser únicamente el pago comprobado por escrito, la prescripción, la inexistencia de la obligación de pagar la renta y la falta del vencimiento del plazo. Entonces, pues debemos dictar una resolución intimatoria para que Valeria abandone el bien, como no se opuso fundadamente, sino que únicamente invocó la excepción de falta de derecho. Respecto a la medida cautelar solicitada por el actor, considera este juzgado civil que es procedente y razonable, puesto que la posibilidad de que surjan alteraciones o daños potenciales a los derechos o a los intereses jurídicamente relevantes que se quieren proteger de este monitorio arrendaticio es una medida que se adopta para evitar la obstaculización del proceso mediante posibles ocultamientos, además de prevenir el menoscabo patrimonial. Entonces, por este motivo, bajo lo dispuesto en el 78 del Código Procesal Civil para resguardar el normal desarrollo del proceso, se le concede la medida cautelar. Y bueno, aquí ya pasamos al por tanto. Entonces se declara sin lugar la excepción de falta de derecho interpuesta por Valeria Barrantes, pues el Código Procesal Civil y el Código Civil y la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos dan cobijo suficiente a los hechos de este proceso, además de que lo reclamado por el actor es válido, legal y está reconocido en el ordenamiento, por lo cual el juzgado estima que los reclamos de Edson cuentan efectivamente con el respaldo de varias normas y tiene el derecho de presentar el desahucio. Se concede la medida cautelar por lo declarado anteriormente y se declara con lugar la pretensión de Edson de desahucio en vista de que no hubo oposición fundada. Nosotros decimos que a partir de la notificación de esta sentencia se da a la señora Valeria Barrantes un plazo de 5 días para desalojar el inmueble y dejarlo justo como lo inició. Y la condenamos a